Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Resolución 3032 de 2022, Guía de Identificación de Actividades de Alto Riesgo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días a nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar nuestro seminario con una frase de Max Planck. El que ha llegado tan lejos que ya no se confunde, ha dejado también de trabajar. Esto, a raíz de la temática del día de hoy, la resolución 3032 del 2022 fue derogada hace 15 días, quizás, por la resolución 2851 del 2023. El objetivo de este seminario es determinar las razones técnicas por las cuales se llegó a la decisión, o el Ministerio de Trabajo llegó a la decisión de derogar esta resolución, pues desde el punto de vista técnico. Nosotros, y teniendo en cuenta, soy ingeniero, no soy abogado, entonces desde ese punto de vista, pues el objetivo de este seminario es definir los criterios técnicos. A pesar de la derogación de esta guía, de esta resolución 3032, considero que dejó aspectos importantes a rescatar en cuanto a la aplicabilidad del decreto 2090 del 2023. Y ese es el objetivo de este seminario. Por lo tanto, los temas que vamos a tratar el día de hoy son: primero, definir las actividades de alto riesgo relacionadas en el decreto 2090 del 2003, describir los elementos que aportó la resolución 3032 del 2022 para evaluar los criterios definidos en el decreto 2090 del 2003, y entender por qué se deroga la resolución 3032 del 2022 y qué nos queda de la metodología propuesta. El objetivo general es describir las razones por las cuales se derogó la resolución 3032 del 2022 y identificación de actividades de alto riesgo del Ministerio de Trabajo, y los elementos técnicos que aportó para la evaluación de la exposición del trabajador a sustancias comprobadamente cancerígenas. Tenemos tres objetivos: describir los elementos establecidos en el decreto 2090 en relación con las actividades de alto riesgo, describir las razones técnicas que conducen a la derogación de la resolución 3032 y establecer parámetros técnicos que nos aportó esta guía relacionados con la caracterización de actividades de alto riesgo. Vamos a comenzar nuestro seminario con el sondeo habitual. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Identifique cuál de las siguientes no es una actividad de alto riesgo. A. Exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. B. Exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles. C. Exposición a trabajos en caliente. D. Exposición a radiaciones ionizantes. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta.
A, exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, un 22%. B, exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles, un 19%. C, exposición a trabajos en caliente, un 33%. D, exposición a radiaciones ionizantes, un 26% de respuesta. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. El ente técnico que establece las sustancias comprobadamente cancerígenas es A, opción NIOSH, Ven, te B, ayudo, ven, yo te ayudo, ven, yo te ayudo. La primera opción es la NIOSH, dame un segundo. El ente técnico que establece sustancias comprobadamente cancerígenas es la NIOSH, la CGIH, que es la B, la C, la IARC y la D, la OSH. ¿Cuál de estos entes es el que establece anualmente sustancias comprobadamente cancerígenas? Sí, señor, estamos esperando a que nuestros asistentes respondan. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Opción A, un 24% de respuesta. Opción B, un 33%. Opción C, un 31%. Opción D, un 12% de respuesta. Iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Referente técnico en Colombia que establece un parámetro para exposición permanente es A, la guía para calificación de enfermedad laboral, B, la guía técnica colombiana 45, versión 2012, C, los conceptos emitidos por Ministerio de Trabajo, D, todos los anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la guía para calificación de enfermedad laboral, un 7%. B, la guía técnica colombiana 45, versión 2012, un 10%. C, los conceptos emitidos por Ministerio de Trabajo, un 5%. D, todos los anteriores, un 78% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes me disculpan, voy a bajar un poquito el recuadro. Gracias. Ok, vamos a comenzar dándole total claridad al decreto 2090 del 2003 y por qué la importancia de esta resolución 3032 que fue derogada, que realmente en su momento fue un aporte a pesar pues, de las contradicciones y de las situaciones que se presentaron, pero es una herramienta importante, pero eso no lo entendemos si no nos vamos al decreto 2090 del 2003. ¿Qué es una actividad de alto riesgo? Una actividad de alto riesgo es una actividad en la cual la labor desempeñada implica la disminución de la expectativa. Estamos hablando antes. Una actividad de alto riesgo está definida desde el antes, no en el después. Cuando estamos hablando en el después, estamos hablando de enfermedad laboral, que es el decreto 1477 del 2014, que establece cuáles son los agentes, en este caso, que producen cáncer. En la tabla 1, en la tabla 2, nos están hablando de ya se generó la enfermedad. Son procesos totalmente diferentes. La definición es disminuye la expectativa, que implica la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las labores de las funciones laborales que ejecuta con ocasión de su trabajo. Entonces, démonos cuenta que aquí estamos hablando de una actividad que puede generar una disminución de la expectativa de vida saludable, pero no estamos diciendo que ya sucedió. En ese momento, aquí tenemos que tener en cuenta, pues claro, esa incertidumbre. Y esto nos conduce en el artículo 2 a definir 7 actividades. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles, TLBs.
trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en los cuerpos de bomberos o operaciones de extinción de incendios, y en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. A lo que nos compete a nosotros, estamos hablando de trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Es cierto, el ratio o la relación, la probabilidad que a una persona le dé cáncer cuando tiene una exposición a una sustancia comprobadamente cancerígena es muy alta, ¿sí? Depende de varios factores: susceptibilidad genética, la exposición, es decir, la concentración. Recordemos que enfermedad laboral, y aquí remito el concepto de enfermedad laboral, está definida de acuerdo a la exposición en tiempo, modo y lugar. Y son criterios para definirlo, pero esos criterios que se utilizan para definir origen, pues también se utilizan desde el punto de vista de la previsión, ¿sí? Aquí estamos hablando de previsión. Entonces, tiempo, modo y lugar. También nos dice el decreto 2090 de 2003 que los afiliados, esto es en su artículo 3, que los afiliados al régimen de prima media. ¿Cuál es el régimen de prima media? Colpensiones. Con prestación definida en el Sistema General de Pensiones que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, los 7 que definimos anteriormente, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas. ¿Cuántos son 700 semanas? 14 años. ¿Por qué son 14 años? Porque la semana laboral tiene 50 semanas. Por eso son 14 años. Sean estas continuas o discontinuas, es decir, el trabajador estuvo todo el tiempo o estuvo un tiempo, se retiró, estuvo en otra actividad y volvió a otra actividad donde está expuesto, donde está en esa actividad de alto riesgo, es decir, continua o por periodos de tiempo. Tendrán derecho a la pensión especial de vejez cuando reúnan los requisitos: haber cumplido 55 años de edad, haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Esto es Ley 100 de 1993, que fue modificada por la Ley 797 del 2003. Y dice también que la edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un año por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años. ¿Cuál es esa pensión especial? Son 10 puntos por encima de la pensión actual. ¿Qué quiere decir esto? Me voy un poquito a los aspectos de los porcentajes en los que se cotizan al Sistema General de Seguridad Social. Se cotiza 12.5% del IBC, índice base de cotización en salud, 16% en pensión, y de acuerdo al riesgo, a la clasificación de riesgo, se cotiza a riesgos laborales, ARL. Entre 1 y 5, pues los porcentajes para cada uno de ellos. No voy a profundizar en el tema. ¿Qué sí voy a decir? Riesgo 5 es 6,96%. Pero recordemos, la clasificación de riesgo está dada por el decreto 768 del 2022. Y el decreto es claro y dice que la clasificación de riesgo está dada por la actividad económica. En una actividad económica con clasificación de riesgo 3, manufactura principalmente. 2, salud, radiaciones ionizantes. La clasificación del riesgo, eso pasa lo mismo que con alturas. La clasificación del riesgo no define la exposición a la actividad de alto riesgo. Es decir, no necesariamente
las personas que están expuestas a sustancias comprobadamente cancerígenas están en una clasificación de riesgo 5 ARL. No es cierto, ¿sí? Puede estar en sector manufactura, que es clasificación de riesgo 3, y tener la exposición a la sustancia comprobadamente cancerígena. Entonces, tengamos ese concepto también muy claro. Clasificación de riesgo lo da la actividad económica, no la valoración del riesgo o la matriz de peligros de la empresa. Eso primero. Segundo, en la resolución 0312 del 2019, uno de los requisitos mínimos para empresas de más de 50 trabajadores es la identificación de sustancias comprobadamente cancerígenas. Es uno de los requisitos y debemos tenerlo claro. Y adicionalmente, la pensión especial de vejez a la que refiere el decreto 2090 del 2003 son 10 puntos por encima de, es decir, pensión para los dependientes se paga 12% lo paga el empleador, 4% lo paga el trabajador. Cuando tenemos una pensión especial de vejez o una cotización por pensión especial de vejez, estamos hablando que son 10 puntos por encima, es decir, 26%. Y ese 26%, ¿cómo se paga? 22% el empleador y 4% el trabajador. El porcentaje de pago del trabajador no se cambia. Cambia es el porcentaje de pago del empleador. Es un tema que es importante desde el punto de vista del empleador en temas de costos y del trabajador desde el punto de vista de los derechos que tienen desde el punto de vista de la edad a la cual puede acceder a esa pensión de vejez y el número de semanas cotizadas. Esto es lo que da lugar, pues precisamente, a que resolvamos cómo se hace esa clasificación y cómo se adquiere el derecho a tener esta pensión especial de vejez. Y eso era esa metodología para identificar las actividades de alto riesgo y evaluar la exposición, era lo que estaba contemplado, fue lo que se determinó en la resolución 3032 de 2022. La derogó la resolución 2851 de 2023, teniendo en cuenta algunos aspectos. Primero, de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros. Esto está definido desde antes de esta resolución 3032. ¿Esto quién lo definió? Lo definió el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.15 en su parágrafo 2. Recordemos que esto correspondía al decreto 1443 del 2014. Entonces, realmente el año en que se expidió esta norma o se estableció este criterio fue desde el 2014. No se dio en el 3032 del 2022, sino se dio desde el 2014. Y aquí es el principal criterio para el cual se derogó esta norma, y esto lo encuentran en el considerando, no en el resuelto, sino en el considerando. En lo referente a los numerales 1, 2 y 3 y 4 del artículo 2 del decreto número 2090 del 2023, establecen que el empleador debe identificar qué trabajadores están expuestos a las actividades de alto riesgo sin adicionar procedimientos y requisitos como los establecidos en el anexo técnico de la resolución 3032, en los numerales 4.2.1, literales A y F, y los establecidos en todo el numeral 6 y el numeral 7. Entonces, aquí, ¿qué quiero concluir de esta diapositiva? Sustancias comprobadamente cancerígenas, ¿en dónde está? En la identificación de peligros químicos y en la valoración del riesgo a este tipo de peligros. Y
en el numeral y en la razón por la cual o las contradicciones que se dieron para la derogación de esta norma están en esta frasecita. Los requisitos establecidos en los numerales 4.2.1 literales a F y los establecidos entre el numeral 6 y el numeral 7. Aquí me voy a centrar en el 4.2.1 que voy a desarrollar y en el numeral 6, que es el que nos corresponde a sustancias comprobadamente cancerígenas. Les quiero recordar que si tienen preguntas, por favor, podemos hacerlas. Estoy pendiente de la caja de comentarios. Exposición permanente. Entonces quiero irme a este aspecto de la norma que dice que se dediquen en forma permanente. La exposición, y eso está lo está en las definiciones de la 3032, pero la 3032 simplemente lo trajo de las definiciones de normas previas. La exposición es definida como el contacto directo o indirecto con el agente de riesgo presente en el ámbito laboral, en el tiempo y en el espacio entre una persona y uno o más agentes de riesgos físicos, químicos o biológicos. La exposición permanente, y esto lo estoy trayendo del concepto 1452-17 del Ministerio de Trabajo del 11 de agosto del 2015, pues hay muchos, pero les traje uno. Nos dice que el diccionario de la lengua española lo define como que permanece. Por tanto, el ejercicio de una actividad de alto riesgo de carácter permanente debe entenderse como aquella cuya dedicación a la labor se efectúa de forma continua, fija, estable o constante. Como el decreto 2090 del 2003 solamente estableció este criterio de forma permanente, pues realmente el criterio siempre ha generado confusión desde el punto de vista de la métrica, de la medición. ¿Cuál es el criterio desde el punto de vista de la medición para definir como exposición permanente? Y aquí también les quiero recordar algo. Una evaluación higiénica es una foto. Una evaluación higiénica me dice si la concentración de la sustancia en el ambiente laboral es mayor al TLB. Y de acuerdo a esa concentración, la relación de esa concentración que se midió con el TLB me dice que es crítico cuando es mayor de 1 la relación. Pongo un ejemplo. Si el TLB es de 5 partes por millón y tenemos que la medición nos da que la concentración en el ambiente laboral es de 2.5, entonces, ¿cómo determino esa relación? 2.5, que es lo que me dio la medición, sobre 5, y eso me da 0.5. Esa relación, concentración medida sobre TLB, es lo que me dice, si es mayor a 1, es crítico. Si es 1, es alto. Si está entre 0, 5 y 1 es medio, es medio, ¿sí? Y si está por debajo de 0.1 es bajo. Entonces, aquí nos está diciendo, nos está diciendo la criticidad desde el punto de vista de la concentración. Pero la medición higiénica no me está diciendo si es permanente o no. Me está diciendo que en el momento de la medición me dio si es crítico, si es alto, si es medio, si es bajo, pero no me está definiendo exposición permanente. La exposición permanente la debo establecer a partir de una evaluación cualitativa, donde establezco cuántas veces o cómo es la exposición, es decir, cómo es el contacto directo o indirecto del trabajador con el agente a lo largo de su jornada laboral, no en un día, sino a lo largo de su jornada laboral de acuerdo con el proceso, tiempo, modo y lugar. Esta definición, ¿de dónde se argumenta el legislador para establecerla? Del Código Civil, artículo 28, que dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal.
Por eso es que parten de una definición dada por la lengua española, por el diccionario de la lengua española, y después lo conducen o lo llevan a el ámbito laboral. En ese orden de ideas, pues tenemos que irnos a un instrumento que nos permita desestablecer precisamente a partir de aquí, de esta definición permanente, se da como una que se efectúe de forma continua. ¿Y quién nos establece una exposición continua? La GTC 45 versión 2012, y me permití traerles el cuadro tal cual. ¿Qué me dice exposición continua? Valor del nivel de exposición 4, cuando la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con un tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces nos toca definir este tiempo prolongado, pero ya esto nos da una herramienta, un instrumento de medida de decir, de acuerdo a la evaluación cualitativa que vemos durante, ¿por qué les digo que es cualitativa? Porque tengo unas preguntas, ya las voy a resolver. Porque es que hay procesos, los procesos no son continuos, todos los procesos no son iguales. Hay procesos que son en lote, hay procesos que son una vez a la semana, hay procesos que se dan una vez al mes. Es decir, tengo que hacer una evaluación de conocer el proceso y caracterizar el proceso desde el punto de vista de la exposición del trabajador a ese agente. Y no decir que porque tengo que la medición higiénica me dio un valor X, entonces la exposición es continua. Son criterios que no son ciertos. La exposición continua, por eso traje esta herramienta. Hay referentes técnicos, un referente técnico español, una NTP, no me acuerdo en este momento el número, establece que exposición continua es cuando el trabajador está expuesto por encima del 75% de la jornada laboral. Pues son referentes técnicos a los que uno tiene que asirse para poder argumentar sus respuestas. Buen día, las semanas y la edad fueron modificadas ya 2 veces después. ¿Cuál es la última, por favor? Olga, la última es la ley, la que referí, la 797 del 2003, que establece, pues esto es un tema más laboral, no es un tema de este tema, no es una pregunta para este tema, pero pues teniendo en cuenta que es importante para este tema, establezco. Edad de pensión actual, 57 años para mujeres, 62 años para hombre. Cuando está en régimen de prima media, es decir, con pensiones son 1.300 semanas. Cuando está en fondo de pensiones privado, son 1.100 semanas. Pero estos son los criterios actuales, de acuerdo con la última modificación. Estamos a puertas de una reforma laboral y de una reforma pensional. Entonces tenemos que estar pendientes, pero este decreto como tal establece que sin intervenir o sin modificar lo que es la normatividad para pensiones, se da el criterio desde el punto de vista de 55 años, cuando hay 700 semanas, y se disminuye en un año, cuando hay 60 semanas adicionales a esas 700 semanas, y que se verá, y que la edad mínima de pensión no va a ser menor a 50 años. Eso es lo que establece el decreto 2090 del 2003 y tenemos que dejarlo claro. Espero haber resuelto tu pregunta. ¿Cuál es el anexo técnico de la resolución 3032 del 2022? El anexo técnico de la resolución 3032 del 2022 establece en su numeral 4.2.1 en la identificación de agentes de riesgo tipo E 6 pasos. Aquí yo los numeré como 6, pero en el numeral están definidos A, B, C, D, E, F. Entonces, en el inicio establece la determinación de agentes. Es el punto de partida. Uno tiene que identificar si es una sustancia comprobablemente cancerígena, si es radiación ionizante. Uno tiene que establecer y tipificar cuál es el agente al que está expuesto, o sea, es decir, al que tiene el contacto directo o indirecto del trabajador
para poder definir si es una actividad de alto riesgo o no. Aquí quiero hacer un paréntesis y me voy a volver un momento. Estas 7 son las actividades de alto riesgo. La OSHA define trabajo en alturas, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados como tareas de alto riesgo. Son tareas de alto riesgo desde el punto de vista de seguridad industrial por la severidad que pueden ocasionar al momento del accidente. Esto no está definido o no está adoptado en la normatividad colombiana. En la normatividad colombiana hay una norma específica para trabajo en alturas, precisamente por la severidad de la accidentalidad. Para espacios confinados también por la severidad de la accidentalidad, pero trabajo en caliente y energías peligrosas no está definido, no está adoptado como una tarea de alto riesgo en la normativa colombiana, más sí en la OSHA. Entonces, no confundamos las actividades de alto riesgo que están definidas y tipificadas en el decreto 2090 del 2003 con las tareas de alto riesgo que están definidas en la OSHA, que son de accidente. Como podemos darnos cuenta, en la definición, esta definición va asociada a enfermedad laboral. La enfermedad laboral se fundamenta en la historia natural de la enfermedad, mientras que las tareas de alto riesgo están asociadas a severidad por accidentes de trabajo, que es criterio de seguridad industrial. Entonces, cierro el paréntesis para continuar con esta caracterización del agente al cual está expuesto el trabajador, tiene contacto directo o indirecto para declarar que está en una actividad de alto riesgo. Segundo, caracterización básica, modo, lugar y tiempo. Lugar de trabajo, fuerza laboral y agentes de riesgo. Y entonces ahí miramos también las sustancias que sean comprobadamente cancerígenas, de acuerdo con la IACA. Entonces ya lo vamos a mirar más adelante. La evaluación de la exposición, es decir, cuáles trabajadores tienen un contacto directo a la sustancia o un contacto indirecto, porque es que también es importante definir que de acuerdo a los procesos y a cómo esté organizado el proceso, así mismo vamos a tener exposición. Esto parte de la matriz de peligros. En la matriz de peligros, uno identifica los peligros de acuerdo a la población expuesta. Y la población expuesta es administrativos, operativos, etcétera, de acuerdo al mapa de procesos de la empresa. A partir de ese mapa de procesos, uno caracteriza la población y establece esos grupos de exposición similar. Por eso es que es tan importante que desde la matriz de peligros hablemos de precisamente esa evaluación de la exposición, definiendo claramente los grupos de exposición similar, sobre todo en lo que son peligros químicos, exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Búsqueda de información adicional, es decir, información adicional efectos a la salud. No solamente debemos hablar de cáncer, debemos mirar qué otras enfermedades están causando o cuáles son los otros efectos a la salud, porque recordemos, la exposición a sustancias químicas no es una exposición uno a uno. El trabajador no se expone a una sola sustancia. El trabajador tiene una exposición simultánea a varias sustancias químicas. Y toca evaluar desde el punto de vista de efectos a la salud cómo es la contribución de los diferentes agentes para la generación de enfermedad laboral. No solamente para cáncer, sino para enfermedad laboral general. Hay agentes que son irritantes y una persona puede estar expuesta a 4 agentes irritantes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que le dé una dermatitis o una dermatosis teniendo en cuenta que esté expuesta a 4 agentes que son irritantes a lo largo de su jornada laboral? Entonces, pueda que esté expuesto a unos en un momento, pueda que esté expuesto a otros. Eso me lo da la evaluación cualitativa.
no me lo da la evaluación cuantitativa, que es decir, la medición higiénica. Soy reiterativo, y soy reiterativo porque es que he visto en muchas empresas que que se lanzan a hacer mediciones higiénicas sin haber caracterizado cualitativamente el proceso y hacer esa evaluación cualitativa para tener unos mejores resultados de la evaluación higiénica. Entonces, y otro aspecto de la evaluación higiénica. La evaluación higiénica la tengo que hacer si el proceso es constante, pues decido un día dónde está. Pero si el proceso no es constante, si el proceso es por lotes o se da con una frecuencia quincenal, pues yo no puedo hacer la medición el día que no se está generando la actividad que está liberando las sustancias o en las cuales hay una condición crítica o una condición de mayor exposición en el proceso. Entonces, por eso es que soy tan reiterativo desde el punto de vista de la caracterización y de la evaluación cualitativa del proceso antes de lanzarse a hacer una medición higiénica. Tenemos dos preguntas. Buenos días, yo trabajo en una empresa de 27 trabajadores. La empresa se dedica a las actividades de soldadura con electrodo o arco MIG. Quiero saber cuál es la soldadura más perjudicial para los trabajadores o en su defecto si podemos calificar esta actividad, espérame un segundito que estoy leyendo, como cancerígena. Jimena, de acuerdo con la IARC, humos de soldadura es una sustancia comprobadamente cancerígena. Mi sugerencia es que esta actividad y la caracterización de esta actividad sea con apoyo de la ARL. No solamente, que no la declares tú, sino que la declares con apoyo de la ARL desde el punto de vista de la definición formal de la IARC, ¿sí? IARC determinó humos de soldadura como sustancia comprobadamente cancerígena, hagas esa evaluación cualitativa, o sea, que hagas este paso a paso y que ya con la ARL te apoyes para hacer esa medición higiénica después de que la caracterices cualitativamente para establecer la concentración de la exposición del trabajador. Buenos días. Según veo, entonces los trabajos en alturas no son consideradas actividades de alto riesgo. José David, son tareas de alto riesgo desde la severidad en la accidentalidad, pero no son actividades de alto riesgo de acuerdo a la definición dada o la tipificación establecida en el decreto 2090 del 2003. Es importante hacer la diferenciación. No escuché si esta norma deroga, no. La resolución 2351, te quiero recordar, la resolución 2351 del 2020, del 2851, perdón. La resolución 2851 del 2023 lo que deroga es la guía de identificación de actividades de alto riesgo, es la metodología por la cual se propuso para caracterizar las actividades de alto riesgo, pero no deroga el decreto 2090 del 2003. Y aquí también quiero hacer una aclaración, que es la jerarquía de las normas. La jerarquía de las normas, pirámide de Kelsen, me dice, por encima está la Constitución, es la pirámide de las normas es la Constitución, por debajo está la ley, abajo están los decretos, hay una figura intermedia que son los decretos con fuerza de ley, que nacen como un decreto, es decir, son dados por los ministerios, pero su importancia está en que el Congreso los valida como una ley. Por eso es que encontramos Decreto Ley 1295 de 1994, Sistema General de Riesgos Profesionales, que para modificarlo se tuvo que modificar por medio de la Ley 1562 del 2012. Por debajo del decreto está la resolución, por debajo de la resolución están las circulares, los boletines y los acuerdos. En este orden de ideas, los conceptos no son vinculantes, es decir, no tienen fuerza de ley, pero sí sirven para aclarar vacíos que se generan o que se pueden generar en las normas. Entonces, tengamos en cuenta que una resolución
para contestarle a Xiomara, una resolución no deroga un decreto. Una resolución deroga una resolución, que es el caso de la resolución 2851 del 2023 con respecto a la resolución 3032 del 2022. Esto es importante darle claridad. Muchísimas gracias por la pregunta. Y a Rosiris Valencia me dice, actividades de la construcción no sean de alto riesgo. Nuevamente, quiero dejar la precisión. Riesgo 5, que es construcción, no es una actividad de alto riesgo definida en el decreto 2090 del 2003. Puede ser una actividad de alto riesgo, de acuerdo al decreto 2090 del 2003, y tener una clasificación de riesgo 3, o una clasificación de riesgo 4, o una clasificación de riesgo 2, ¿sí? La clasificación 5, que son para las empresas que tienen un alto riesgo de acuerdo al decreto 1295 y 94, como es construcción, ¿sí? Claro, es un alto riesgo por toda la exposición que tiene desde el punto de vista de seguridad, accidentes de trabajo o enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que el alto riesgo tenemos que tener mucha claridad en lo que es seguridad industrial, accidentes de trabajo, severidad y frecuencia, y enfermedad laboral desde el punto de vista de, en este caso, lo que tipifica el decreto 2090 del 2003. Vuelvo a lo que establece. Entonces, ¿dónde son los puntos hasta aquí? Pues no hay contradicciones, hay aclaraciones. ¿Dónde está la contradicción? Control de riesgos a la salud y registro de hallazgos. Me dice cómo la empresa está controlando ese factor al cual está expuesto el trabajador y si se han generado hallazgos o no frente a la exposición para declararlo como una actividad de alto riesgo. Pues aquí ya hay una contradicción, porque es que el decreto y la definición lo ve como algo de prevención antes de. Y este aspecto de control de riesgos a la salud y registro de hallazgos me dice que es una actividad de alto riesgo de acuerdo a los hallazgos que se hayan presentado. No, nuevamente, no podemos pensar que seguridad en un trabajo se fundamenta en la prevención, pero declaramos la actividad de alto riesgo de acuerdo a si hay hallazgos o no. No, no es coherente. Y ahí es donde pierde la coherencia la metodología. Y finalmente, en el F dice juicio de la exposición para fines de clasificación. Y entonces me dice que de acuerdo a los anteriores, entonces se clasifica en una actividad de alto riesgo o no. Entonces, cuando hablamos nos dice el 1477 del 2014, tabla de enfermedades laborales, que en esa tabla 1, que el empleador debe implementar medidas de control para prevenir la aparición de enfermedad laboral. ¿Sí? No me está diciendo que si implementa o no medidas de control, entonces se define actividad de alto riesgo. Entonces los que implementan medidas de control no es actividad de alto riesgo y los que no implementan medidas de control sí es actividad de alto riesgo. No, es incoherente. ¿Sí? Todos los empleadores deben implementar medidas de control para los factores que se están identificando precisamente en pos de la prevención del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Entonces, ahí ya, pues claro, tiene razón y se dan todos los argumentos que se dieron y todos los actores que participaron para solicitar la revisión de esta guía y solicitar su derogación. Tenemos otra pregunta. Ingeniero, buenos días. Por favor, esto es de Ana Julia. ¿Me podría nuevamente indicar las fórmulas de evaluación higiénica? Ok. Ven, en un seminario anterior lo vi, pero es solamente una fórmula. Es la concentración, el resultado de la concentración medida en la evaluación higiénica sobre el TLB.
Si el TLB es de 5 y el resultado de la concentración es 2.5, pues tú lo que haces es 2.5, que es el resultado, sobre 5, que es el TLB. Y ese resultado lo comparas con la tablita de riesgo bajo, medio, alto o crítico. Son 4 niveles. Color verde bajo, amarillo medio, alto rojo y crítico negro. Ana Julia. Entonces, pues nos dice el numeral 6, contexto legal, tenemos que ver el TLB, que eso está dado en la CGIH, eso es resolución 2400, y evaluaciones médicas ocupacionales, eso está establecido en la resolución 2346 del 2007, que fue modificada en la resolución 1918 del 2009. Y ahí nos está diciendo que pues cuando tengamos o cuando ya se identifique una exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, y no solamente a sustancias comprobadamente cancerígenas, a sustancias químicas, tenemos que incluir en el profesiograma, o se debe incluir en el profesiograma y se le debe comunicar al médico para que incluya en el profesiograma la exposición a esas sustancias para que determine la realización de pruebas de BI, de índice de exposición biológica, y entonces aquí diferenciamos el BI a marcadores de efecto. Cuando estamos hablando de BI, estamos hablando de índice de exposición biológico, es decir, determinar, ya sea en prueba de sangre o en prueba de orina, si la sustancia química está en el organismo del trabajador. Diferente al marcador de efecto, porque el marcador de efecto lo que me dice es que la sustancia ya está generando daño en el trabajador. Y ese marcador de efecto se determina desde el punto de vista de el posible o los posibles efectos en la salud que se han determinado para ese agente que se esté evaluando. Entonces, BI es preventivo, marcador de efecto ya es pensar en que toca retirar al trabajador de la exposición porque ya tenemos una generación de daño en el trabajador. Para cáncer es muy complicado, muy complicado. ¿El cáncer está o no está? Tener un marcador de efecto para cáncer es muy difícil desde el punto de vista de las pruebas. Entonces, tener un ensayo para establecer si el trabajador se le está generando cáncer, no es posible, es inviable, técnicamente es inviable. Marcador de efecto, por ejemplo, para PIC, para plaguicidas, todo lo que son órganos fosforados, porque eso es inhibidores de la acetilcolinesterasa. Claro, puedo tener un marcador de efecto, pero para cáncer no puedo tener un marcador de efecto. Entonces me toca irme a lo que son los índices de exposición biológica. Eso es el contexto legal y eso no está dado en la 3032, eso está dado en las normas anteriores. En el contexto técnico, en el numeral 1 definen la IARC como grupo, o sea, el contexto técnico es identificar la sustancia comprobadamente cancerígena de acuerdo a lo establecido anualmente por la IARC en el grupo 1. Hacer una identificación, valoración cualitativa de exposición potencial. Hasta ahí vamos. Pero ya en los siguientes pasos, donde habla una evaluación de la exposición, una evaluación cualitativa semi-cuantitativa basada en la guía de reconstrucción de la exposición ocupacional. Ya estamos hablando de sucedió después, no antes. Entonces, la guía de la reconstrucción de la exposición ocupacional de la AIA, de la Asociación estadounidense, de la American Industrial Hygiene Association, Asociación de Higienistas Industriales Americanos, nos establece, es parecido, o bueno, tiene criterios similares a lo que es la guía de la calificación de la exposición ocupacional, de la exposición a agentes higiénicos para calificar origen de enfermedad laboral. Es decir, es después. De ahí, o sea, pensémoslo y miremoslo desde su nombre. Guía de reconstrucción de la exposición hacia atrás. Y el decreto 2090 es preventivo, antes de.
Ahí es donde está la mayor incoherencia, que no podemos ver o no podemos aplicar una metodología pensando en hacia atrás cuando el decreto 2090 nos dice hacia después, hacia adelante, a partir de criterios técnicos del proceso, de la evaluación, de la exposición en el proceso, no cuando ya se ha generado el daño del trabajador. Y también dice en la evaluación detallada que se establecerá que es una actividad de alto riesgo cuando el trabajador esté por encima del percentil 95 desde el punto de vista de la exposición. Entonces reitera que si hay control de riesgos a la salud, no es exposición, no hay exposición, no es una actividad de alto riesgo y no hay esa pensión especial cuando el criterio no es el control de riesgo a la salud, sino es precisamente la caracterización de la exposición desde el punto de vista del tiempo de exposición, forma permanente. Entonces, estos son los criterios por los cuales esa guía no es coherente con el objetivo como tal o con lo establecido en el decreto 2090 del 2003. Por eso es importante que hagamos muy juiciosamente y paso a paso desde el punto de vista del momento del proceso. Mapa de procesos, flujo de actividades del proceso, evaluación cualitativa de la exposición del trabajador desde el punto de vista de, como dice la GTC 45, la situación de exposición se presenta sin interrupción, es decir, el trabajador está todo el momento en contacto directo o indirecto con el agente, o en su jornada laboral está varias veces con tiempo prolongado. Lo que nos queda definir ese tiempo prolongado a qué corresponde. Y ahí es cuando relacionamos otras normatividades técnicas. Como le mencionaba, la NTP establece fracción laboral mayor al 75% como una exposición continua. Es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos esa exposición por lapsos de tiempo en el trabajador. Una pregunta, de acuerdo con las actividades Daira, nos dice Daira nuevamente, con las actividades de soldadura que son comprobadas como cancerígenas, se debe realizar la cotización de la seguridad social como lo indica el decreto 2090. Daira, no te puedo dar un sí o un no. Toca comprobar, como lo dije a lo largo del seminario, si hay una exposición de forma permanente. Y eso se hace a partir de una evaluación cualitativa. Aquí no hay respuestas únicas, no hay un sí, no hay un no. Hay un decreto, que es el 2090, que me dice que esa cotización a pensión especial es cuando el trabajador se dedica de forma permanente. Y esa dedicación de forma permanente la determino con una evaluación cualitativa, siguiendo criterios técnicos como el que me establece la GTC 45 en su versión 2012. Eso es importante que lo tengamos claro. Muchísimas gracias a todos por su participación y quiero dejarlos con esta última diapositiva, que es pues la cereza del pastel desde el punto de vista de la incoherencia de la 3032. Nos clasifican las actividades de alto riesgo en 3 y se los copié de la norma para no cometer errores. Nuevamente, no me crean a mí, créanle a la norma. Clasificación de actividad de alto riesgo con exposición, sin condición de riesgo a sustancias comprobadamente cancerígenas. Clasificación de actividad de alto riesgo con exposición con condición de riesgo controlado a sustancias comprobadamente cancerígenas. Y clasificación de alto riesgo con exposición con condición de riesgo no controlada a sustancias comprobadamente cancerígenas. Esto es incoherente, ¿sí? Y es ahí donde se establece y donde tiene razón el considerando del decreto de la resolución 2851, que dice que sin adicionar
procedimientos y requisitos. Porque esta 3032 lo que hizo fue adicionarle procedimientos y requisitos a una norma de mayor jerarquía, que es el decreto 2090 del 2003. El decreto 2090 del 2003 no clasifica las actividades de alto riesgo, no da esa clasificación, solamente establece el criterio de dedicación de forma permanente. Entonces, pues teniendo en cuenta estos aspectos, pues realmente esos son los motivos por los cuales, técnicamente hablando, se deroga la resolución 3032. ¿Que hay aspectos a rescatar? Por supuesto, hay aspectos a rescatar desde el punto de vista de la evaluación cualitativa y precisamente que se aclara que la exposición de forma permanente debe partir de una evaluación cualitativa. Lo que debemos hacer ahora es, desde las normas técnicas que tengamos, pues a nivel nacional no hay una norma técnica para establecer una evaluación o hacer una evaluación cualitativa, podemos referirnos o ayudarnos con metodologías internacionalmente desarrolladas como las de la INRS francesas, de las NTP españolas, que son, pues también se derivan de las francesas, o metodologías que nos permitan establecer esa exposición a partir de criterios técnicos como los que les presenté, la GTC 45 y otros que me definan una exposición continua. Muchísimas gracias a todos. Wilmer, ¿nos ayudas con el sondeo final? Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Identifique cuál de las siguientes no es una actividad de alto riesgo. A. Exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. B. Exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles. C. Exposición a trabajos en caliente. D. Exposición a radiaciones ionizantes. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, un 14%. B. Exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles, un 16%. C. Exposición a trabajos en caliente, un 60%. D. Exposición a radiaciones ionizantes, un 10% de respuesta. Ingeniero Sanabria, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? ¿Me repite los porcentajes, por favor? La opción A, un 14%, que es exposición a sustancias. Permíteme. No, la C, ¿cuánto nos dio? La A, la B, la La C y la D, C, por un favor. 60%. Perfecto. La respuesta es la C, son trabajos en caliente. Trabajos en caliente no es una actividad de alto riesgo. Ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. El ente técnico que establece las sustancias comprobadamente cancerígenas es A. NIOSH, B. ACGIH, C. IARC, D. OSHA. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. La opción A, un 17%, la opción B, un 25%, la C, un 45%, la D, un 13% de respuesta, ingeniero. ¿Me recuerdas cuáles son cuáles? A. NIOSH, un 17%, B. ACGIH, un 25%, la C. IARC, un 45%, la D. OSHA, un 13%. La respuesta correcta es la C, que es la IARC. Ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Referente técnico en Colombia que establece un parámetro para exposición permanente es A. La Guía para Calificación de Enfermedad Laboral. B. La Guía Técnica Colombiana 45, versión 2012. C. Los conceptos emitidos por el Ministerio de Trabajo. D. Todos los anteriores. 15 segundos para responder.
Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la guía para calificación de enfermedad laboral, un 4%. B, la guía técnica colombiana 45, versión 2012, un 22%. C, los conceptos emitidos por el Ministerio de Trabajo, un 4%. D, todos los anteriores, un 70% de respuesta. Ingeniero Sanabria. Y como les mencioné, el criterio es la guía colombiana, la GTC 45, versión 2012, que es donde establece la exposición continua. Los conceptos no son referentes técnicos y no son vinculantes. Muchísimas gracias por su participación y muy buen día a todos. Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Igualmente te deseamos un excelente día y esperamos verte en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias, ingeniero. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad,
sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.